Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, que tenemos otra entrega muy interesante en el día de hoy. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sabemos que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y tenemos a una doctora que es diabetóloga, nutrióloga y especialista en pie diabético, la doctora Nalini Campillo Vilorio, quien estará con nosotros esta tarde luego de la pausa comercial. No se la pierdan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, donde tenemos hoy una invitada muy especial. Se trata de la doctora Nalini Campillo Vilorio, quien es diabetóloga, nutrióloga y especialista en pie diabético. Encantadísima de estar aquí. Gracias, doctora. Es un honor para nosotros que usted esté aquí. Privilegio es mío. Encantada. Gracias. Un placer. Doctora, en realidad, ¿qué es lo que pasa con el pie diabético? Porque todo el mundo sabe lo que es la nutriología, la nutrición, vamos a hablar de todo, de la diabetes, pero ¿qué pasa con el pie diabético? ¿Qué es el pie diabético? ¿Qué es lo que pasa a una persona que tiene pie diabético? Mira, realmente el pie diabético es una complicación crónica de la diabetes. Y para hablar del pie diabético entiendo que debemos de hablar un poco de la diabetes primero, para que hablemos después de sus complicaciones. Realmente la diabetes hoy en día es una pandemia. Actualmente existen más de 500 millones de personas que sufren de diabetes. La diabetes aparece en el planeta en unos 600 años antes de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de que la primera vez que se describió lo que era la diabetes, se descubrió y se escribió sobre un pedazo de papel que se llamaba papiro. Papiro se hace de la corteza de un árbol. Y en ese papel un médico de aquella época que se llamaba Areteo de Capadocia describe los mismos signos y síntomas que hoy en día tiene el paciente sobre diabetes. Estos signos y síntomas son la mucha sed, la mucha orina, la mucha hambre y la pérdida de peso. En medicina los conocemos como poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Entonces a la diabetes en esa época se le llamó la enfermedad de las 4P. ¿Qué es lo interesante? Que el paciente hoy en día tiene los mismos signos y síntomas que presentaba el paciente en aquella época. Y sobre las piernas de una momia fue que se encontró ese papel. Hoy en día ese papel existe en una universidad de Alemania, que es la Universidad de Leipzig. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el paciente de aquella época y el paciente de esta época? Que hoy en día no hay signos ni síntomas tan frecuentes de la diabetes como en aquella época. ¿Qué está pasando? Que si yo no me siento nada, yo no me voy a cuidar de algo que me está pasando. Entonces, una enfermedad en la cual tú no sabes que la tienes, no te cuidas y las consecuencias que esto va a traer, que son las complicaciones agudas o crónicas de la diabetes, eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces ahí entra lo que es el pie diabético. El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes que puede llevar a la amputación parcial o total de una extremidad. Nosotros tenemos algunas imágenes aquí en la pantalla que nos van a facilitar ahora para plantearles primero un poquito de lo que es el panorama de la diabetes en el mundo, porque realmente nos preocupa. Siempre le he dicho a mis estudiantes que cada paciente con diabetes tiene 2 pies, entonces tenemos mucho en lo que tenemos que trabajar. Sí. Entonces, si tú te pones a ver la cantidad de personas que no sabe que tiene diabetes, estamos hablando de que 1 de cada 2 personas no sabe que tiene la diabetes. Si en el mundo hay 537 millones de personas con diabetes, en República Dominicana, que no somos la excepción, que somos 10 millones de personas, ¿ustedes saben cuántos diabéticos hay? Y no lo saben. Que conocidos hay 2 millones de personas con diabetes. Que no lo saben, ¿quién sabe? Quizá haya mucho más, quizá hayan esos 2 millones, quizá hayan más millones de personas. Entonces, poder diagnosticar a tiempo la diabetes es una de nuestras principales prioridades. ¿Y cómo lo hacemos? Toda persona que tenga un familiar con diabetes de primer contacto, estamos hablando de tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tus hermanos, que tú sabes que tienen diabetes, ya eso te da a ti un 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Padecerse.
Entonces nosotros tenemos que hacer, tú me preguntas, ¿a quién yo tengo que hacer una prueba de diabetes? Yo te diría a todo el mundo. Todo el mundo que tiene un papá, que tiene un hermano, que tiene una hermana, que tiene un abuelo con diabetes, tiene que hacerse la prueba. Y por eso hacemos esos pesquisajes en diferentes centros, en los hospitales, en las plazas públicas, referente a tratar de diagnosticar a tiempo lo que es la diabetes. Es escandaloso la estadística de la diabetes, porque veía en la prensa el otro día que el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, entre prediabéticos y diabéticos, diagnosticados y no diagnosticados, se calcula que el 35 al 40% de la población es prediabética. Así mismo, y así mismo como aumentan la cantidad de personas con diabetes, van a aumentar las complicaciones. ¿Y a qué se debe eso, doctora? El aumento, porque la diabetes existe hace miles de años. Pero ¿a qué se debe ese aumento en la incidencia y en la prevalencia de la aparición de la diabetes? ¿Es la dieta, la cuestión occidental? Hay factores externos que son sumamente importantes. La nutrición, la falta de ejercicio, el tabaquismo, el alcohol, pero principalmente la obesidad. Y la obesidad, mientras aumenta la obesidad, van a aumentar también las complicaciones consecuentes de la obesidad. ¿Qué pasa con la diabetes en el cuerpo de una persona? Mucha gente me dice, pero ¿qué es lo que me hace la diabetes, doctora? ¿Por qué la diabetes es tan mala o por qué la diabetes no es tan buena? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a una persona le diagnostican la diabetes, tiene un problema en su interior. Y vamos a empezar con la comida, que es el tema que yo creo que a todo el mundo le encanta. Y es que cuando tú te comes un chivito liniero, o tú te comes una hamburguesa, o te comes un arrocito con habichuela, todo eso nuestro cuerpo lo va desdoblando y lo va convirtiendo en una molécula más pequeña que se llama azúcar. Ese azúcar es importante porque es necesaria para nosotros caminar, para nosotros poder correr, para nosotros poder hablar. Es la energía que tu cuerpo utiliza como la gasolina de un carro para poder hacer todo lo que hacemos en el día a día. Tan pronto tú comes algo, el páncreas el cerebro le manda una señal al páncreas. El páncreas es un órgano en forma de hoja que está detrás del estómago y es el que manda la insulina. La insulina viene siendo como el guachimán, es como el cuidador de una puerta. Tú comes algo, se desdobla y ese azúcar pasa a la sangre. Pero al mismo tiempo el cerebro le manda una señal al páncreas y el páncreas se coloca en la puerta de entrada de la célula. Y es la que va a hacer que entre ese azúcar a la célula se alimente y entonces nosotros podamos caminar, nosotros podamos hacer actividades. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo la diabetes, tengo una condición en que esa señal no es buena. Entonces yo no produzco la cantidad necesaria ni la calidad necesaria para que esa energía entre a la célula. Esto es muy importante porque así nos ayuda a clasificar los tipos de diabetes que hay. Entonces yo voy a tener diabetes tipo 1 cuando mi páncreas no produce absolutamente nada de insulina y yo tengo que administrármela de alguna forma, y la única forma de administrar la insulina no es en un té, no es en pastillas, la única forma de administrar la insulina hoy en día es inyectada. Pero a todo el mundo, a nadie le gusta una inyección, a nadie le gusta un pinchito. Lo real es que esa agujita de insulina es tan chiquitita que hasta los niños recién nacidos, adolescentes, también se la ponen. Entonces, tenerle temor a la insulina es algo que yo quisiera que no ocurriera. Y es que hay un temor en la población, la gente se asusta Todo cuando lo que se habla de eso inyectado. temor. Además de que nuestros padres nos enseñan, cuando vamos al médico, no vayas al médico que te va a pinchar. No, si vas al médico te van a poner una puya, pórtate bien. Entonces desde chiquito como que le metemos ese miedo al paciente con las inyecciones. Pero las inyecciones son necesarias. La vida de un paciente con diabetes tipo 1 depende de la insulina. Doctora, y usted menciona que ha habido un aumento, pero ¿en qué sexo se ve más afectado? ¿Tenemos más hombres diabéticos o más mujeres diabéticas? ¿Cuál sexo es mayor? En República Dominicana es más frecuente en la mujer. La mujer es más frecuente con diabetes. Tenemos unas imágenes en pantalla que estamos resumiendo más o menos lo que hemos hablado, de que existen 537 millones de personas en el mundo con diabetes y que para el año 2045 vamos a tener 700 y pico de millones de personas con diabetes. O sea, si no ponemos un control, si no hacemos prevención hoy en día, si no diagnosticamos a tiempo, nos va a salir muy caro, porque sale mucho más cara las complicaciones que tratar y evitar lo que es la diabetes. Entonces, una de cada 2 personas y una de cada 3 personas en diferentes países no saben que la tienen, y de eso es la importancia de nosotros poder hacerlo. Hay otras imágenes que vamos a seguir viendo pueden seguir pasando, y vamos a seguir conversando sobre esto. Y una pregunta que hace la Federación Internacional de Diabetes
La IDF, o Federación Internacional de Diabetes, es una federación que es una federación sombrilla, vamos a llamarlo así, porque abarca todas las instituciones que tienen que ver con diabetes en el mundo. Entonces, ellos hacen una campaña cada año, que es el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y es una campaña para concientizar sobre el problema de la diabetes a nivel mundial, con un lema que sea global. Y una de las preguntas que nos hacen es esa que ustedes ven en pantalla, que ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo sobre la diabetes? Porque hablamos de la diabetes de la historia, hablamos de esto, pero ¿qué es lo nuevo que hay en diabetes? Y lo principal que hay en diabetes es la forma en la que tú te vas a cuidar de la diabetes. Mientras más tú aprendes de la diabetes y mientras más te haces amigo de la diabetes, obviamente la diabetes no va a acabar contigo y no vamos a tener complicaciones. En Dominicana tenemos un pensamiento que siempre he dicho que es un pensamiento errado, que dice, no, yo no voy al médico porque no quiero que el médico me encuentre algo. No es así. Yo prefiero saber que no saber, porque si yo sé, yo puedo prevenir. Pero si yo no sé, va a dar al traste con mi vida las complicaciones de una enfermedad que yo no conozco. Entonces hay que hacerse amigo de la diabetes para evitar las complicaciones. Y la mejor forma de hacerse amigo de la diabetes es cuando tú conoces cuáles son las complicaciones, cómo tú puedes evitar esas complicaciones. Y una de las principales complicaciones de la diabetes es, por ejemplo, la hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? Cuando a un paciente le da un bajón de azúcar. Me imagino que alguno de ustedes en algún momento, a todos nosotros en algún momento, sin ser diabéticos, nos ha dado un bajón de azúcar. ¿Qué significa eso? Que te pones nervioso, te pones tembloroso y entonces sientes que te mareas y tienes la necesidad de comer algo. Pero ojo, a ese paciente si está consciente puede agarrar un alimento y se lo puede comer. Pero si el paciente está inconsciente, por favor no me le den nada a tragárselo, porque me van a ahogar al paciente. Entonces fácilmente, claro, puedes ponerle un poquito de miel de abeja debajo de la lengua y ya eso absorbe inmediatamente esa glucosa y el paciente entonces se recupera. Sí, porque lo normal es, y lo que uno ve, que cuando una persona se marea, porque uno entiende que le baja el azúcar y dale azúcar, dale un jugo, cualquier cosa, aunque no esté consciente, no le entra si está consciente, porque si entonces empieza a tomarse esa glucosa líquida o un alimento, lo que vamos a producir es ahogamiento y no queremos eso. Doctora, la gente frecuentemente refiere la diabetes como una resistencia al trabajo de la insulina. ¿Por qué le dicen una resistencia? Porque los pacientes diabéticos tipo 2 tienen insulina, lo que pasa es que no funciona. Y es una insulina que no es suficiente y es una insulina de mala calidad. Pero el paciente que es obeso, por ejemplo, son muchas las células que esa insulina tiene que llegar para poder trabajar. Entonces, lo principal en ese paciente es bajar de peso. ¿Por qué? El páncreas es una fábrica y está constantemente mandando insulina cada vez que tú comes algo. Y nosotros los dominicanos siempre estamos comiendo algo. Que si una mentita, que si un cafecito, que si damos un juguito. Y vamos a las casas y nos invitan y siempre tiene que haber comida sobre la mesa. Porque todo lo que hacemos lo hacemos con comida sobre la mesa. Así es. Nadie tiene una actividad para conversar y hablar como estamos nosotros ahora si no hay comida en la mesa. Al contrario, dicen que tú eres tacaño porque no le invitaste a algo, ¿no? Entonces, siempre estamos postprandiales. Siempre nuestro páncreas está lanzando ese poquito de insulina. Entonces, estamos gastando la fábrica. Si yo aumento de peso por esa comedera que tengo a cada rato, mi cuerpo obviamente aumenta de peso y ese páncreas es una fábrica que va a tener que estar lanzando insulina constantemente. Si yo bajo de peso, hago que la fábrica disminuya su trabajo. Entonces, la calidad de mi insulina cuando yo bajo de peso se mejora. Es mucho mejor. De hecho, muchos de los pacientes no necesitan pastillas, no necesitan insulina, solo necesitan controlar el peso, controlar lo que comen y hacer ejercicio. Hablando en ese aspecto, doctora, con el advenimiento ya de la cirugía bariátrica para bajar de peso, en su práctica, ¿usted ha podido constatar que un paciente que se haya hecho la bariátrica haya mejorado en su diabetes? Muchísimo, realmente muchísimo. Inclusive ni siquiera se elevan los niveles de glucosa en sangre. Pero como siempre he dicho, no todo es para siempre. Tú te haces una cirugía plástica y eso nada más dura 10 años promedio. Tú te haces una bariátrica y si tú no cuidas lo que hiciste, ¿qué va a pasar? El paciente va a aumentar de peso. Claro. La diabetes no desaparece, la diabetes mejora mucho. Para muchos la llamamos remisión de la diabetes, pero ella se queda ahí dormidita, pero está ahí. Entonces, si no mantienes tu dieta, si no mantienes tu ejercicio, se dañó esa bariátrica. O
sea, vas a aumentar nuevamente de peso y entonces la insulina va a hacer la diabetes va a hacer los estragos. Y esa insulina que tú tenías controlada probablemente no se esté produciendo. Eso era lo que llamábamos antes factores modificables, lo que tú puedes por ti hacer para mejorar, como el ejercicio, Claro que sí. la sedentaria y eso. Y todo pero lo hay que hace factores un paciente- que no importa, que como quiera, si la herencia está, Claro, la herencia edad, es uno de esos factores, claro. la edad es uno de esos factores, Claro. la etnia también es uno de esos factores. Y obviamente, si yo tengo un paciente controlado, que es lo que quiero al final del camino, es para darle una buena calidad de vida. Y una pregunta, doctora, muy que yo escucho decir, que el que come mucho dulce le da diabetes. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Esa pregunta es buenísima, es buenísima. Yo quiero que me aclare eso, por favor. Porque si yo digo que no, todo el mundo va a comer todo el dulce que quiera, Sí. pero el problema es la cantidad. Recuerda que hay una condición genética. Tenemos una condición de genética para desarrollar la diabetes tipo 2. Pero si yo no tengo esa condición genética y me hago obeso, porque estoy comiendo todo el dulce que quiero, sea el dulce, sea el pollo, sea el hamburgues, sea el pan, tú estás predisponiéndote a la obesidad. Y la obesidad es el primer factor que me va a hacer desarrollar la diabetes. Entonces, no, nadie puede comerse todo de todo lo que quiera, lamentablemente. Tiene que haber control. Y la palabra Claro. correcta es equilibrio. Claro. Si tenemos equilibrio, te comiste tu poquito de dulce, muy bien, pero yo también hice un poquito de ejercicio. Me tomé un poco de alcohol, que bueno, pero ya mañana no me lo tomo. O sea, vamos a tratar de tener equilibrio para que todo salga bien. Hablando de eso, doctora, usted ha oído hablar de que pasar hambre prolonga la vida, es decir, el ayuno intermitente, el déficit calórico con una alimentación óptima puede prolongar la vida. ¿Eso es cierto? Yo creo que el equilibrio es lo que prolonga la vida. Exacto. Yo no puedo decir a un paciente con diabetes que me haga un ayuno prolongado. No puedo hacerlo. Pero sí puede hacer un déficit calórico más o menos. Claro. Sí puedo controlar la cantidad de lo que ingiere, pero tengo que saber la cantidad de proteínas, de micronutrientes, de carbohidratos que ese paciente va a ingerir para que ese paciente realmente tenga un equilibrio en su nutrición. Y otra cosa, la gente empieza la dieta sin hacerse análisis. Yo no entiendo eso. O sea, tú no puedes empezar una nutrición si no tienes una base de cómo tú estás. Y nos encanta comprar vitaminas. Y compramos las vitaminas que más miligramos tiene. Y se nos olvida que hay una condición que se llama hipervitaminosis, que es una enfermedad también. Entonces Claro. tú ves que la gente se compra la mayor cantidad de calcio, la mayor cantidad de lo que sea. La más fuerte, la más Exacto, vitamina. Esta porque tiene cree 10 que eso le miligramos hace y me llevo mejor. esta que tiene 20. Y no debe ser así, Sí, sí. ¿no? Hay algo importante con la diabetes con respecto a las vitaminas y con respecto a las personas bariátricas que necesitan un Sí. aporte de vitaminas De por mayor vida. dependiendo la condición de esa persona. Pero hay que hacer análisis primero para saber lo que Sí. necesitas. En cuanto a la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, hay diferencias que son importantes. Ese paciente que es el paciente con diabetes tipo 2, que es el paciente obeso, que puede modificar su estilo de vida, en el paciente con diabetes tipo 1 necesita obligatoriamente administrarse la insulina de por vida. Y no una vez ni dos veces, probablemente necesita inyectársela 6 veces. Entonces, ese paciente no le puede faltar insulina. Entonces, en las políticas gubernamentales, la insulina no paga impuestos. La insulina se manda a las boticas populares para que nuestros pacientes la puedan adquirir a un precio sumamente económico. El paciente con diabetes tipo 2 se puede convertir en un paciente con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, la fábrica se cansó, se le agotó la Sí. producción de insulina y ese paciente que antes usaba pastillas, pero que no se cuidó, que no hizo la dieta que tenía que hacer, que no hizo el ejercicio que tenía que hacer, se le gastó la fábrica y se convierte entonces en un paciente con diabetes tipo 1, que es lo que no pasa con el diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1 nunca se va a convertir en un paciente con diabetes tipo 2, siempre va a necesitar la insulina para vivir. Entonces es un paciente que nosotros los médicos no podemos darle pastillas, porque no produce insulina, no mejora la calidad de su insulina esa pastilla, porque no produce insulina. Entonces obligatoriamente hay que inyectarle la insulina. Pero hay un mito, la gente piensa que si se inyecta le va peor. O sea, yo he escuchado pacientes en mi consulta que dicen, ay no, si me ponen insulina, yo ahí no voy. Porque Ahí hay viene gente que un se problema de negación, resiste yo a creo. ponerse la Exactamente, es medicación. negación. De la Y enfermedad. es cierto, Sí, es ambos así. dicen algo correcto, el paciente tiene temor porque se está inyectando, pero es una negación, Una a la negación, condición. una falta de aceptación de la enfermedad, De hecho, del estadio de la enfermedad donde se encuentra ya. Cuando el paciente debuta con la diabetes, ya si es en debut, sí va a tener los síntomas muy floridos. Inclusive yo he encontrado pacientes que diagnosticamos la diabetes con un pie diabético y ni siquiera sabía, o sea, ya con una complicación crónica,
El paciente tiene la diabetes y no sabía que la tenía. Entonces, ¿qué pasa con la inyección? Yo tengo pacientes con diabetes tipo 2 que debutan en diabetes y yo prefiero ponerle la insulina primero e irla quitándosela poco a poco, porque la insulina es lo que mejor controla y lo que nos falta no es insulina. Y si la calidad de lo que tenemos es que la insulina que tenemos no es buena para cuidar a nuestro cuerpo, entonces si yo le pongo insulina, mi páncreas descansa y me va a producir una mejor insulina endógena. Si yo se la pongo exógena, mi páncreas va a tener una mejor producción de insulina endógena y entonces mi paciente se mejora más rápido. De hecho, el paciente cuando tú le pones la insulina al inicio, es verdad que se asusta un poco, pero ve un cambio tan notable que él dice, usted no me lo va a dejar como por 2 días más, porque realmente él ve que ha cambiado, ve que su azúcar se controló y que esa cantidad de orina, esa cantidad de sed se le ha controlado inmediatamente al tercer, cuarto día de ponerle la insulina. Y es bueno aclarar eso, que la insulina no hace daño, que la insulina mejora al paciente. Claro, y la insulina es natural, realmente eso es lo que nosotros necesitamos. Exactamente. La insulina es algo que nuestro cuerpo produce y nosotros la necesitamos y tenemos que ponerla. Cuando tú le retiras esa insulina, le puedes volver a poner las pastillas y entonces nuestro paciente mejora. He oído hablar, doctora, de una insulina que se llama insulina inteligente, que tú te la inyectas, pero si no tienes la glucosa alta, ya se queda ahí circulando la sangre hasta que haya elevaciones de la glucosa, entonces ahí se despega de un transportador y empieza a trabajar. Eso Así es. Me encanta, pero yo espero que llegue pronto aquí, Okay. Porque todavía tenemos potecitos, todavía tenemos jeringuillas. Los viales de insulina, que son esos frasquitos, son los que nuestros pacientes manejan habitualmente. Y lo otro son los bolígrafos de insulina, que es muy fácil administrarlo con una dosis específica y te la pones en el momento. ¿Qué es lo más que hemos tenido aquí? ¿Qué es lo más que nos ha llegado? Nos ha llegado lo que es, bueno, en mi época, si digo eso me van a decir, la doctora, ¿de qué época será? Que era el Viper de insulina. Sí. ¿Qué es eso? Eso es como un páncreas artificial que te colocan en la piel subdérmico, te envía la cantidad de glucosa que tú estás produciendo y la cantidad de insulina que vas a necesitar. Si tu azúcar está en X, te va a mandar X cantidad de insulina automáticamente y el paciente se olvida de administrarse inyecciones. Pero es costosísimo, realmente para nuestra sociedad es bastante costoso y ya, aunque la tenemos en el país, hay muchas personas que sí la tienen, a mí me encantaría que llegara a todo el mundo, y no solamente a un grupo de personas. De los cultivos de células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas, en los islotes de Langerhans, dice que las crían o las transforman las células o le ponen el código para que produzcan insulina y te la ponen debajo de la piel, en el tejido subcutáneo. Eso está ya Pero no está en nuestro país todavía. Está en nuestro país. Sí está en el mundo, sí se está desarrollando, pero sí sigue siendo como un plan piloto, vamos a decirlo así. Todavía se está desarrollando, pero todavía no nos ha creado de tal forma que tú puedas replicarlo en los diferentes países del mundo. Doctora. ¿Qué sí tenemos actualmente? Okay. Sí tenemos el monitoreo continuo de glucosa. Sí tenemos algo que nos ayuda a ver en cuánto está mi azúcar. Durante el día. Durante el día, a la noche, en cualquier momento. Doctora, con respecto a la prediabetes, ¿eso existe de verdad? Porque yo he visto en la práctica que cuando ya un paciente tiene una hemoglobina glicosilada acercándose ya, ¿verdad?, al máximo, ya lo medican. Entonces, ¿la prediabetes existe como tal realmente o se puede retrasar la diabetes como enfermedad o verdaderamente ya es diabético? Porque yo veo que le ponen tratamiento inmediatamente. O sea, la prediabetes existe. La prediabetes es una condición antes de la diabetes y lo voy a ejemplificar con tu celular. Si yo tengo aquí, la prediabetes es una línea muy finita que está entre la diabetes y lo normal. Si yo estoy aquí y yo giro hacia la prevención y yo giro hacia la normalidad, hacia cuidar esos valores que yo tengo ahora, con medicación, con dieta y ejercicio, no me caigo por el precipicio. Y el precipicio es la diabetes, es lo que nosotros queremos evitar. Entonces yo necesito hacer conciencia de que mi hemoglobina glicosilada, valores de la prediabetes, que mi hemoglobina glicosilada está en 5.7. Lo normal, tú quieres es que esté menos de 5.7, porque ya después de 6 es diabetes. sí, claro. Y que en ayunas, ese azúcar que va oscilando entre 100 y 125, en ayunas te está hablando de un diagnóstico de prediabetes. ¿Qué pasa con la prediabetes diferente a la diabetes? Que la prediabetes nunca te va a dar síntomas. La diabetes en algún momento te puede dar síntomas, pero la prediabetes no. Entonces empieza a salir una manchita negra aquí en el cuello
que se llama acantosis Acantosis nígrica, nígrica, que lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes con obesidad. Sí. Entonces la mamá se preocupa porque le ve a la niña en el cuello que tiene esa mancha oscura, Como un pero sucio. entonces no me le hacen una prueba de glicemia, no me le hacen una prueba de azúcar en la sangre. ¿Cuál es el objetivo de la prediabetes? Yo siempre he dicho que la prediabetes es prevenir la diabetes. Si yo a la prediabetes le pongo en el medio la palabra venir, hay que prevenir la diabetes. Si diagnosticamos la prediabetes a tiempo, no vamos a tener diabetes. Si yo esos niños que están en las escuelas, y eso me preocupa mucho, cada vez vemos niños más obesos en las escuelas, y las cafeterías de las escuelas, ¿qué tienen en venta? Carbohidrato. Todo es puro carbohidrato y azúcar. Todo está preempacado, y todo lo que está preempacado, algo químico tiene que tener para poder conservar eso que está preempacado. Entonces, lamentablemente, tenemos que modificar las escuelas en el sentido de la nutrición para nuestros niños. Tú vas al supermercado, en los carritos del supermercado la gente siempre compra lo mismo. Snack. Sí, Y claro. todo es carbohidrato y todo es azúcar. Entonces, si no hacemos conciencia, el primer contacto con la nutrición en nuestro país es con nuestras abuelas, con nuestras mamás. Entonces, tenemos que orientar tanto en los hogares como en las escuelas a nuestros niños para que no desarrollen la diabetes. Doctora, ¿y qué papel tienen? Porque hay una serie de productos que han salido últimamente, como la semaglutida, la liraglutida, que la gente los ha cogido para rebajar. Pero su principal función es en el manejo de la diabetes. Precisamente, yo creo que todo lo que viene como producto médico nunca debe de ser a libre albedrío. O sea, si tú quieres bajar de peso, hay muchas formas de bajar de peso. Hay inhibidores del apetito, hay inyecciones, pero todo tiene que ser guiado por un médico. No estoy de acuerdo con que se utilice solamente para bajar de peso. Eso tiene una indicación y esa indicación precisamente es la prediabetes y el control de lo que es la obesidad. Entonces no se puede estar comprando alegremente esa inyección porque tiene sus consecuencias y tiene sus efectos secundarios y tiene además complicaciones a largo plazo que tienen que estar guiados por un médico para que esto no ocurra. Esto que ven en pantalla es bastante interesante porque para prevenir la diabetes, como decíamos anteriormente, con que tú bajes de un 5 a un 7% de tu peso, estamos hablando de 5 libras. De 5 a 7 libras que tú bajes, eso es suficiente para tú evitar la diabetes. ¿Qué significa eso? Que tú hagas 150 minutos a la semana de ejercicio. Estamos hablando que si tú todos los días me haces 40 minutos de ejercicio 3 veces por semana, ya, algo tan simple como eso. Pero no queremos hacer ejercicio. Nos cuesta levantarnos, señores. El país más alegre del mundo somos nosotros. A nosotros nos encanta bailar, nos encanta el merengue, la bachata, nos encanta bailar. Entonces, si tenemos esa herramienta para hacer ejercicio, vamos a bailar, que con eso es suficiente. Doctora, nosotros vemos que el paciente diabético es un paciente un poco difícil, ya cuando tiene la enfermedad instalada. Porque lo que yo he visto es que el paciente usa su tratamiento a cabalidad y te dice, no, yo me inyecto, tanto en la mañana y tanto en la noche. Pero sin embargo, el paciente piensa que con la medicación es suficiente. Y en piel, por ejemplo, yo como dermatóloga y veo las complicaciones de piel de un paciente con una diabetes controlada, le digo, pero es que tú no estás llevando dieta, tú no estás... ¿Qué tan importante es el aspecto emocional de ese paciente que se diagnostica con esa enfermedad que va a ser de por vida, que puede incidir de forma positiva en el paciente? Porque yo pienso que a veces como que nos olvidamos un poco de la parte emocional y de la parte de educación y de uno ponerse en el lugar del otro, porque entonces... He tenido los dos polos, he tenido pacientes que lo diagnostican de diabetes y se ponen anémicos, no como esto, no como aquello, no como lo otro, no como esto. Entonces, tengo el otro polo, que son los pacientes que dicen, ya yo me inyecto, yo como lo que sea, porque ya yo me inyecto, ya yo como lo que sea. El paciente diabético, ¿qué tan importante usted en su práctica cuando diagnostica un paciente? ¿Usted lo ve de un todo? ¿Usted recomienda una asistencia con un psicoterapeuta? ¿O usted tiene en su programa algún tipo de educación para ese nuevo estilo de vida de ese paciente que ya definitivamente es diabético y va a llevar un tratamiento de por vida? Mira, lo primero en cuanto a la piel, quiero explicarles un poquito a las personas que nos ven, qué es lo que ocurre con la piel. Cuando nosotros tenemos un exceso de azúcar en la sangre,
ese azúcar no necesita de una hormona para unirse a las proteínas, ¿sí? Entonces todo ese exceso de azúcar se pega a las proteínas y se glicosila la proteína. ¿Qué significa esto? Que voy a tener ustedes conocen una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa eso? Que todo el azúcar que yo tuve en exceso se le pegó a la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína. Tiene una parte M que es metálica y una globina que es la parte proteica. Entonces se pegó, se glicosiló, se endulzó la proteína. Cuando una proteína se endulza, ocurre en todas las proteínas del cuerpo. Nosotros usamos la hemoglobina glicosilada porque es una prueba que se hace cada 3 meses. No se va a hacer cada mes, se hace cada 3 meses porque la cantidad de glóbulos rojos que sale de nuestra médula ósea da la vuelta, circulando, recoge esos 3 meses el azúcar y entonces la hemoglobina se pega ahí y ahí podemos ver qué cantidad de azúcar en exceso tú tuviste. Y dura 3 meses porque la hemoglobina está en el glóbulo rojo y un glóbulo rojo tiene 3 meses de vida. Y vuelve entonces a nuestra médula ósea y se recicla y salen glóbulos rojos nuevos. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y continuamos con nuestro programa luego de la pausa. Volvemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy tenemos el placer de compartir con la doctora Campillo, la cual es médico nutrióloga, diabetóloga, y estamos hablando de todo un poco acerca de la diabetes. Doctores, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre las manifestaciones de la piel en la diabetes. ¿Qué puede presentar una persona que le esté subiendo el azúcar y que no se esté dando cuenta que le está subiendo el azúcar, pero que tiene problema de piel? Excelente. Esa glucosa además que tiene el paciente se pega a las proteínas, las endulza. Y una de las proteínas que más sufre es el colágeno. ¿Qué va a pasar con el colágeno? El colágeno es el que hace que tengamos la piel bonita, que sea fácil de esa piel moverse. Por ejemplo, si yo tengo un pliegue aquí, se mueve fácilmente, se nos ve brillosa, tiene una grasa normal. Pero cuando el colágeno se endulza, hace que esa proteína, la piel, empiece a ponerse muy seca. Y el estímulo que recibe nuestra piel para el calor o para el frío, ese folículo piloso va a perder ese estímulo. Entonces no suda, ese folículo no suda. Y si no suda, no vamos a tener esa grasita normal, ese manto lipídico normal que tenemos en la piel, y la piel se hace cada vez más seca. Una parte muy importante es que esa piel seca puede agrietarse. Exacto. Y si la piel se agrieta, es una puerta de entrada a una infección, o es una puerta de entrada a una micosis, o es una puerta de entrada que me va a crear una herida, que por culpa de algo muy importante que se llama neuropatía, entonces esa neuropatía va a hacer que yo pierda la sensibilidad en la piel, y al perder la sensibilidad, esa piel se puede agrietar sin darme cuenta, no me voy a proteger, entran las bacterias, viene la infección, puede llegar a hueso y puede crear una complicación muy seria. Sí, y es que yo recibo muchos pacientes, regularmente el dominicano, si no se siente mal no va al médico. La medicina preventiva aquí hay muy poca educación con respecto a eso, la gente no acude. Pero sí yo he visto a muchos pacientes diabéticos que tienen micosis en las uñas de los pies. Así es, las onicomicosis son sumamente frecuentes porque sabemos que los hongos son oportunistas. Claro. Vivimos en un país tropical y nos invaden con mucha facilidad. La diabetes ataca tanto al nervio que produce en el paciente algo que se llama neuropatía diabética. ¿Qué es esto? Eso significa que ese azúcar que está alta me va a hacer un orificio en una capa que protege el nervio. Se lo voy a explicar un poquito más despacio. Imagínense que los nervios son como los alambres plásticos que estamos mirando aquí de las cámaras. El alambre plástico tiene una cobertura de plástico gruesa y por dentro tiene unas fibras de metal. Cuando el azúcar está alta, desplaza una sustancia que es la que me permite tener electricidad en el cuerpo. ¿Qué pasa? Mi azúcar está alta hoy, se va a hacer un orificio en ese alambre de plástico. Mañana la tengo controlada, no se hace el orificio. Pasado mañana está alta, se va a hacer otro orificio. Con el paso del tiempo, ese alambrito plástico se está llenando de tantos orificios que se puede llegar a pelar. Y en ese momento el paciente te dice que tiene mucho calambre, que tiene mucho ardor, que tiene quemazón en los pies. Entonces ese es el momento de tú investigar cómo está su situación de sus nervios.
Pero no ocurre solamente en los nervios de los pies, ocurre en los nervios de todo el cuerpo. Lamentablemente, cuando esa señal eléctrica se pierde, el paciente pierde el regalo del dolor. El dolor es un regalo que nadie quiere porque duele. Pero si yo te pellizco a ti, si yo pellizco al doctor, ¿qué hace el doctor? El doctor se defiende y me pellizca a mí también. Pero si yo no tengo el dolor, ¿qué va a pasar? Yo te pellizco y tú no reaccionas. Entonces muchos ratoncitos suben a las camas de los pacientes con diabetes y les roen la piel y les roen los deditos porque no se dan cuenta. ¿Cuántos pacientes no van caminando, se clavan algo, no se dan cuenta? Saben, En mi práctica de pie diabético del día a día, lamentablemente he hecho amputaciones, he drenado abscesos sin anestesia. No le pongo anestesia al paciente porque no siente, no la necesita. Y lamentablemente muchos pacientes se automutilan. Se llegan a cortar pedacitos a sí mismos para llamar la atención, porque la persona que tiene al lado no me está haciendo caso de mi condición. Oh, Dios mío. Entonces, cuando tú hablabas en el otro segmento de que hay que tener un ambiente familiar adecuado para esa persona, es sumamente importante entender que esa condición la tienes para toda la vida y que hay que cuidarse toda la vida. La diabetes no es un relajo, pero tampoco es una condena. Tampoco tú tienes una etiqueta que tú no vas a poder vivir. Por eso decía que el equilibrio es lo más importante y el soporte familiar de entender a esa persona que va a tener momentos de mal humor que van a ser muy frecuentes porque tiene una condición que él mismo no entiende. Señores, a una gente que camine por la calle y se clave y no se haya dado cuenta, que atraviese ese clavo un zapato y que él diga, pero ¿y cuándo entró eso ahí si yo no me di cuenta? Oigan, hay que entenderlo. A una persona que todo el mundo, todo lo están prohibiendo algo porque nos caen como la gallina a picotazo. O sea, le dicen al paciente, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Es al revés, tenemos que decirle, tú sí puedes hacer esto en esta cantidad y en este momento. Óigame, es toda la vida. Insisto en la educación. Tuve un paciente que su esposa falleció y era quien lo cuidaba, y al fallecer su esposa, él se quedó prácticamente desprotegido. Y entró en una anemia crónica porque entonces él no se acordaba, porque él no era quien se atendía. Entonces decía, ay Dios mío, pero ¿y qué yo voy a comer? Pues yo tuve entonces que enviarlo a una nutrióloga para que lo eduque y corregirle la anemia, porque le cogió miedo a la comida, le tomó un miedo, pavor a la comida. Porque Pavor. Porque no es que el familiar dependa, no es que el paciente dependa del familiar para vivir. Ojo, empodérate de tu condición, aprende lo que te está pasando para que tú mismo te defiendas. Tú no tienes que depender de una segunda persona para ponerte la insulina. A ti no hay que llevarte la pastilla a la boca para que te la tomas. La condición es tuya. Mientras más tú te puedas defender, más autosuficiente tú eres, mucho mejor te vas a cuidar. Que la familia te dé soporte es una cosa, pero que tú dependas de la familia para entender tu condición, eso no puede ser. Mientras más tú te haces dueño de tu condición, más te puedes defender de ella. Yo le tengo una pregunta y no voy a dejar pasar la oportunidad. Las personas diabéticas, cuando están descontroladas o cuando se instala diabetes, pierden el sueño, sufren de insomnio. Sí, hay un cambio en el ciclo del sueño que lo hacen un poquito más activos en ese sentido. Y en muchas ocasiones por eso es que le ponemos a muchos de los pacientes el ejercicio antes de la hora del sueño. Hay muchos pacientes que preferimos que hagan ejercicio eso de las 6 de la tarde, de las 7, de manera que se agoten y entonces puedan dormir. Pero hay otro grupo de pacientes que el ejercicio los activa. Entonces despierta hormonas que son muy buenas y entonces el paciente es el tipo de paciente. Hay pacientes que son diurnos y hay pacientes que son nocturnos. Hay pacientes que tienen un ciclo donde el ejercicio le hace mucho bien en la mañana y otro le hace mucho bien en la tarde. Le dicen a eso, los americanos le dicen a eso, yo no soy una persona mañanera. I'm not a morning person. Yo no soy una persona de mañanas. Mi estómago no se despierta tan temprano. Es el que le gusta despertarse como a las 10 de la mañana, que por más esfuerzo que haga siempre le gusta estar a las 10 de la mañana. Pero hay personas que a las 4 de la mañana ya están activos y esa energía les sirve para el día entero. Usted lo que tiene que encontrar es qué tipo de persona es usted. Si es de la que hace ejercicio y eso lo activa para el día entero, o es de las que hace ejercicio y el ejercicio lo ayuda a dormir. Pero es muy importante el sueño. De hecho, está descrito que mientras más una persona duerme, mejor producción de insulina y mejor hormonas va a tener. Le va mejor, sí. Le va mucho mejor. Le va mucho mejor. Hay que dormir. 6 o 7 horas hay que dormir. Y lamentablemente estamos durmiendo solamente 4 horas. Eso no es suficiente para tu organismo, para tu metabolismo poder recuperarse. Hay que dormir 6 horas, es casi obligatorio. Porque he escuchado pacientes que dicen, cuando tengo el azúcar alta no duermo.
Así es. Ellos así mismos es. se dan cuenta, cuando tengo el azúcar disparada o alta, no duermo nada. Así mismo es y necesitan poder controlar ese azúcar para conciliar el sueño. Hay que dormir como sea. Si tenemos que medicar a esa persona para dormir, tenemos que hacerlo, pero hay que dormir. Es sumamente importante. Doctora, y cuando una persona tiene cuerpos cetónicos en la orina o acetona en la orina, que popularmente se conoce como que está quemando el azúcar, que tiene Así acetona es. en la orina, ¿eso es bueno para los pacientes diabéticos? Es fatal, pero es una señal de que tu azúcar está por encima de 180. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando el azúcar pasa a cuerpo cetónico, ya está por encima de 180. Pero hay personas que 180 eso no es nada. Hay personas que tienen el azúcar ahora mismo que el aparatito del azúcar le dice high. ¿Qué pasa con esos cuerpos cetónicos? El paciente se da cuenta cuando el olor del aliento es completamente diferente. Es un olor como a fruta podrida, es un olor a acetona. Cuando el paciente viene a mi consulta y yo siento ese olor, ya yo sé que el paciente tiene el azúcar mucho más de 180. Seguro que tiene que tenerla por 300 y pico, 500 y pico. O sea que es una contradicción porque está quemando la grasa, que la manifestación... La cetosis en la nutrición y la cetosis en la diabetes son diferentes. totalmente. Entonces, ese paciente, yo no puedo darle a ese paciente una dieta cetogénica a una persona con diabetes, porque lo voy a meter en un coma hiperosmolar. Entonces, el azúcar alta me está produciendo ese desdoblamiento de los cuerpos cetónicos y eso va a producir en el paciente un problema muy serio. Entonces, cuando hablamos de nutrición en diabetes, tiene que haber equilibrio, siempre tiene que haber equilibrio. Pero es importante lo que acabas de decir, porque es una muestra de que el paciente puede detectar a través del aliento algo que le está pasando. Y de hecho, muchos de ellos se esconden y no quieren y llegan con la mano así porque saben que tienen la azúcar alta. Y de hecho, también en la orina, en el inodoro, en la taza del inodoro, sí, ustedes van a ver que las hormiguitas van a la taza del inodoro y se llena la taza del inodoro de hormiguitas cuando pasa el umbral renal, que son 180 miligramos por decilitro. Ahora hay unos medicamentos que yo me enteré porque que sacan, sí, que hacen orinar la glucosa, o sea que disminuyen el umbral. Y son muy buenos porque es una forma diferente de tú sacar el azúcar del cuerpo. Y además los ayuda a perder peso, porque ese azúcar que está saliendo por el riñón no se metaboliza. Sale de las células por el riñón y te ayuda a perder peso. O sea que ese tipo de medicamentos es muy bueno. Sí, florglifloxina, ¿cómo se llama? Ese tipo de medicamentos, no puedo decir los nombres. No, digo yo, el nombre pero químico, no se hace una orina. florglifloxina. Si no se hace una orina, ve que tiene Entonces, glucosa 5 o 6 cruces, decir, no podemos asustarnos porque si se está medicando hay que preguntar. Entonces el paciente va a ver que tiene mucho y hay que advertírselo cuando está tomando ese tipo de medicamentos. Doctor, ¿y qué tal la vista? Porque hablamos de que el azúcar deja a la gente ciega, ¿verdad? Porque es un programa que lo ve toda la población y hablamos de forma llana. Pero una persona que comience a dejar de ver, como a ver borroso, opaco, que pierda visión, ¿puede ser una manifestación de que le está subiendo el azúcar? Es una manifestación de que su nervio se está dañando y se llama retinopatía diabética. Así como se dañan los nervios de la piel y se dañan los nervios de los órganos, lamentablemente tú te pones a pensar quiénes son las personas que más sufren de problema en la vista, las personas con diabetes. ¿Quiénes son las personas que más, como le dice el pueblo, derrames cerebrales le da? Las personas con diabetes. ¿Quiénes son las personas que más infartos le dan? ¿Quiénes son las personas que más se dializan? ¿Quiénes son las personas que menos disfrutan su sexualidad? Ay, sí. Todo por culpa de la neuropatía. Sí. Entonces, un paciente al que diagnostican diabetes va donde el oftalmólogo, pero no sabe que tiene la diabetes, el oftalmólogo va a empezar a ver y le va a poner un tipo de lentes correctivos que el paciente ve con esos lentes, pero cuando el azúcar baja, ¿qué va a pasar? Que esos lentes no le funcionan. Entonces, no se puede mandar a un paciente, si no sabe que tiene la diabetes, el oftalmólogo se va a dar cuenta, le va a mandar a hacer una glicemia. ¿Por qué? Porque si te hacen unos lentes así, con la azúcar alta, cuando el azúcar baja, esos lentes no te van a servir. Entonces se te dañó lo que hiciste. Entonces siempre, cuando el paciente va donde el oftalmólogo, recomiendo que no importa que sepa o no sepa, hay que hacerle una prueba de azúcar en sangre, para que no pase por eso. Un protocolo. El daño del paciente en los ojos, igual que en el riñón, igual que en el corazón, son daños irreversibles. Cuando llegamos a ese punto de que tus nervios dejaron de sentir, el daño es irreversible. Entonces, no podemos llegar ahí. No hay para atrás ya. Y ahí decíamos lo que decía el doctor con el pie diabético. Creo que tenemos unas imágenes ahí del pie diabético que me gustaría explicarles un poquito. Sí le pido a la audiencia que tenga un poquito de prevención, de discreción, porque son imágenes bastante difíciles de ver. Pero si no presentamos la realidad, no nos vamos a cuidar.
Entonces ya los dejo a ustedes Por ejemplo, miren este caso. Este caso es un video que le puedes dar clic al video. Ese paciente me pide, no, el anterior, le puedes dar un clic al video. Videíto, puedes poner el cursor sobre la imagen, a ver si te... Activa. Si lo puede, no, vamos a dejar solamente el de la uña. Podemos darle un poquito para atrás, discúlpenos que ustedes saben que es un programa en vivo. Y si podemos tocar el cursor arriba de la imagen, si no corres, pues se los explico. Porque es un videito bastante interesante donde al pinchar la imagen, el paciente me pide que le corte la uña, pero al pinchar la imagen se ve como yo le voy levantando la uña y lo que aparece es el hueso. Tenemos la mala costumbre de que vamos a los salones de belleza a cortarnos las uñas y le permitimos a la chica que nos arregle los pies ahondar, profundizar con el alicate hasta que nos sangre, porque eso nos duele. Ese es el riesgo más alto que puede tener una persona con diabetes. Ir al salón de belleza a que le corten esa cutícula tan profunda que le puede abrir la piel y entrar por ahí una infección. En la próxima imagen, parece que el video no nos corre, pero en la próxima imagen trabajamos como el paciente nos llega. En esta imagen ustedes pueden ver que eso oscuro que tiene ahí es un gran absceso en el pie por algo que ella se clavó y apenas tiene 32 años. Ella tiene 32 años, pero de diabetes, ¿saben cuántos años tiene? Tiene 20 años de diabetes. Es una diabetes tipo 1. O sea, es una niña que desarrolló diabetes y se ha llegado a la edad adulta y ahora presenta una clavadura en el pie. Cuando los pies se clavan, los pies hay que revisarlos todos los días, porque uno no sabe si se clavó o no se clavó. Pero yo no sé por qué la gente entiende que los pies son la parte fea del cuerpo y no hay que revisarlos. Y la planta del pie hay que mirar. Entonces uno tiene, así como uno se baña y se lava la claro, cara, hay que mirarse así los mismo pies. usted tiene que sentarse, tiene que lavarse los pies y tiene que revisarlos. Si tiene algún problemita de diabetes y la visión no le permite hacer eso, pídale a un familiar que haga eso por usted. Entonces, en la próxima imagen vamos a ver, porque creo que nos queda poco tiempo, vamos a ver porque uno como médico trabaja como el paciente llega. Y el pie diabético tiene tres cosas importantes: el daño a los nervios, el daño a la circulación y la infección. Una persona con diabetes no se defiende como se defiende una persona normal. Entonces, eso que yo señalo en ese circulito amarillo es el gas que produce la bacteria y cómo la bacteria le puede comer los huesitos al paciente. Entonces, dependiendo de cómo nosotros recibamos al paciente, yo voy a saber qué tipo de cirugía le voy a hacer. Wow. Y esa es la cirugía que tuve que hacerle. Tuve que amputarle un dedito porque la bacteria se le comió el hueso. Son bacterias que comen gente. Y tuve que quitar todo lo que está dañado del pie porque yo no quiero amputar ese pie. Mi trabajo es salvar ese pie. Es más fácil amputar una extremidad que salvarla. Pero si tú tienes la preparación para hacer eso, para tú poder salvar una extremidad a un paciente, eso no se discute, hay que salvarla. Y en las próximas imágenes ustedes van a ver cómo con persistencia, cómo con un buen tratamiento podemos seguir avanzando en las imágenes. Esta joven de 30 y pico de años de edad fue cerrando, pero necesita el apoyo familiar, necesita los recursos, lamentablemente, porque esto toma tiempo y queremos salvar al paciente. Pero lo más importante es que esa lesión puede cerrar y sobre todo ese paciente puede nuevamente, con unas plantillas, unas ortesis y unos zapatos ortopédicos, volver a caminar, que eso es lo importante. Y al final la última imagen es ella ya de pie rehabilitándose con sus plantillas y sus zapatos ortopédicos. Bueno, excelente, doctora, muchas gracias, pero usted sabe que el tiempo en televisión es una cosa implacable. Y con buena compañía pasa muy rápido. Muy rápido. Eso lo decimos por usted, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mire, está estipulado que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Prometemos a nuestros queridos televidentes, doctora, ¿verdad?, invitar a la doctora de nuevo para que nos hable de los nuevos tratamientos que hay para el pie diabético y la diabetes en general. Yo encantadísima porque ustedes me han caído tan bien. Y yo me siento aquí como en mi casa, me siento así muy cómoda. Y los muchachos allá atrás son maravillosos. Así que de verdad muchísimas gracias. Así que muchas gracias. Y tenemos otro programa pendiente para el Día Mundial de la Diabetes, ahora en noviembre. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado otro domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, de 2 a 3 de la tarde. Así que muchas gracias. Siga con nosotros en Cinevisión.